Saludos mi gente, bienvenidos una vez más al ABC Financiero. Hoy vamos a hablar de cuáles son los impuestos que debe pagar una empresa en República Dominicana. Acuérdense que en los videos anteriores hablamos de cómo crear una empresa y cuáles son los consejos para emprender antes de tú iniciar con un emprendimiento. Entonces, si ya sabemos cómo crear una empresa, ahora vienen las responsabilidades y los deberes de cada uno. Entonces, fíjate, he preparado una tablita para decirle de manera resumida cuáles son los impuestos que se pagan, cuáles son esas obligaciones tributarias que tienen las empresas aquí. Y le voy a dar algunos datos que son de interés para todos los emprendedores, como algunas exenciones y algunas leyes e incluso algunas barreras que tenemos actualmente bajo el sistema jurídico dominicano. Entonces, fíjate que primero que todo, hago una acotación, estos impuestos van a depender del tipo de empresa que tú constituyas. Normalmente la empresa que más se constituye, el tipo de empresa, es una sociedad de responsabilidad limitada. Esa sociedad de responsabilidad limitada, dependiendo de la actividad comercial que tú hagas bajo ese negocio, tiene también algunos incentivos, algunas exenciones, por ejemplo, de impuestos. Así que a medida que vayamos explicando, le voy a ir poniendo algunos ejemplos. Mira, el primer ITEVIS, y lo voy a decir en el grado de importancia, el primer impuesto que debe pagar una compañía o una empresa luego de constituida en República Dominicana se llama impuesto sobre la transferencia de bienes industriales y servicios, o mejor conocido como ITEVIS. Entonces, ¿cómo se paga este impuesto? Este impuesto se paga mensual. Se debe declarar antes del 20 de cada mes y se debe pagar también antes del 20 de cada mes. Por ejemplo, en este mes estamos a julio. Ya a mí me toca declarar estos impuestos, o sea, a mí me toca hacer la declaración jurada de estos impuestos. ¿Cómo se hace esa declaración jurada? Bueno, se hace aquí, una manera de hacerlo es aquí en la oficina virtual. Tú puedes hacerlo de manera online, descargando el formulario, solamente tienes que, por ejemplo, ir a oficina virtual, aquí vas a colocar tu información, el RNC, que normalmente es el usuario, la clave, y también te va a pedir otro código que lo tenemos en mi empresa, por ejemplo. Entonces, dentro de esta oficina, que es la oficina virtual, tú vas a descargar unos formularios para llenar estas declaraciones todos los meses religiosamente, aunque no tenga operaciones. Ojo con esto, aunque tú no estés operando, aunque tú no estés facturando, tienes que hacer la declaración y declararla, por ejemplo, en este caso, en cero, si no está facturando. Declarar cuánto ingresaste, en cero. Cuánto gastaste, en cero, si no está teniendo ningún tipo de actividad comercial. Porque a veces uno constituye una empresa y no empieza hasta cierto periodo. No empieza las operaciones. Sin embargo, las declaraciones se deben empezar inmediatamente tú constituyes una empresa. Entonces, la tasa de este impuesto es de un 18 y 16%. Está ahí. La más habitual, la más común, es el 18%. Ese es el ITEVIS. Ese es el ITEVIS que se paga por cada producto o servicio que tú vendas, dependiendo, como te dije, de la actividad comercial. Porque hay algunos productos, por ejemplo, que en lugar de un 18 aplica un 16. Por ejemplo, yo aquí puse algunos productos como por ejemplo el jabón, los desinfectantes, ese tipo de productos. Tiene una ley que se aprobó en el 2005, fue así, que son productos, incluso aquí hay un artículo del Diario Libre, de algunos de esos productos, que aplica el 16% en lugar del 18%. Pero ¿cómo funciona eso en realidad? Si tú eres una empresa y vendes un producto, por ejemplo, si vendes el jabón, un jabón líquido, o como sea, o en pasta, ese jabón, tú vas a retener el 18%, ¿tú me entiendes?, sobre el precio de ese jabón. Y eso es lo que se conoce como ITEVIS. Es un impuesto que luego tú se lo vas a transferir a la DGI. Pero en realidad quien paga ese impuesto es el consumidor. En este caso, quien te compra el jabón a ti. Tú tienes tu precio a 100 pesos, un galón de jabón, por ejemplo, más el ITEVIS.
A 100 pesos más el ITEVIS, el 16% en este caso son 16 pesos más. Entonces al final tú le cobras al cliente 116 pesos. Pero ya tú sabes que de esos 116 hay 16 que son para la DGI, que tú tendrás que pagarlo el 20 de cada mes. O de lo contrario aplicarán algunas moras, de la cual hablaremos en otro video. Y entraremos en detalle poniendo algunos ejemplos de cómo se pagan los impuestos, de cómo se declaran y todo eso, porque es un poco más complejo. El día de hoy solo hablaremos de esos impuestos que se pagan. El segundo impuesto, que también es muy importante, y como te dije, lo puse en orden de importancia, es el impuesto sobre la renta. ¿En qué consiste ese impuesto? Ese impuesto consiste en el pago, en la declaración y el pago sobre la renta de los impuestos sobre lo que tú ganaste como empresa, lo que ganó la empresa. ¿Y cuál es la tasa? La tasa en realidad para las personas jurídicas, es decir, para las empresas que están constituidas, es de un 27%. Y para la persona física, o sea, una persona física es como por ejemplo si yo me constituyo como ingeniero en alimentos, independiente, no como una empresa, sino como una persona física, bajo mi cédula, que es el RNC en este caso. Entonces ahí aplico el 25% en lugar del 27%. Esta declaración y pago se hace anual y la DGI nos da hasta 190 días después del cierre del periodo. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el cierre del periodo fiscal de mi empresa actualmente es el periodo fiscal cierra el 31 del mes 12, es decir, el 31 de diciembre ya yo cierro el periodo fiscal. Lo que quiere decir que yo tengo que hacer la declaración jurada sobre la renta, sobre el impuesto sobre la renta, y adicional a eso tengo más o menos aproximadamente 6 meses para hacer ese pago. O sea, ya luego de que yo haga la declaración tengo esos 6 meses para hacer el pago a la DGI. Entonces, el tercer impuesto, que es importante también, esto aplica si tú tienes una nómina. Hay microempresas que no tienen nómina todavía porque no tienen la capacidad económica, son 2 socios que están trabajando arduamente para echarlo para adelante. Por lo tanto, este impuesto no aplica, pero sí hay que hacer como quiera el registro en la tesorería de seguridad. Mira, esto es vamos a entrar directamente a la página, Tesorería de Seguridad Social, ¿verdad? Esto es un impuesto que implica todo lo relacionado a los empleados que tú tengas. Este impuesto se paga mensual y es un impuesto que se paga en forma de aporte. ¿Aporte a qué? A seguro familiar de salud, por ejemplo. De ahí es que viene la parte de los seguros médicos y todo eso. Fondo de pensiones, acuérdense la famosa AFP. Seguro de riesgos laborales y también Infotep, el Instituto Técnico de la Capacitación Dominicana, uno de los mejores institutos, por cierto. Así es que se financia este instituto. Por eso ustedes ven que las capacitaciones son gratuitas y todo, pero en realidad en el fondo no son gratuitas. Los empresarios es que cubren esa capacitación. ¿Cuáles son las tasas de cada uno de estos aportes? El 7.09%, por ejemplo, de la nómina desempleado. Si yo te pago 100,000 pesos, hay 7,090 pesos que van para el seguro de salud, que lo recibe la Tesorería de Seguridad Social. Entonces, de igual manera, el fondo de pensiones. Para tu pensión, ¿tú me entiendes? Si tú cumples con las cuotas adecuadas para que puedas pensionarte, yo constantemente, si eres mi empleado, tengo que pagar el 7.10% de la nómina de empleado. Y de riesgo laboral el 1% y luego para Infotep el 1% también. O sea que esto mensual el empresario tiene que pagarlo por cada uno de los empleados. Hay uno que es por la nómina completa, pero más o menos este es el otro impuesto que tienen que pagar las empresas en caso de tener nóminas registradas. Y ya ustedes saben dónde se paga, aquí. Estos fondos van aquí a la Tesorería de la Seguridad Social. Mira, el cuarto impuesto que tienen que pagar las empresas son los impuestos sobre los activos. Son muchos impuestos, señores, honestamente. Yo tengo varias quejas que lo voy a transmitir en algún video
de todas las cosas que yo veo que son un poco abusivas, especialmente para el empresario pequeño. Mira, el impuesto número 4 es el impuesto sobre los activos. ¿En qué consiste ese impuesto? Y es un impuesto que se paga también en la DGI, o sea, que se paga a la Dirección General de Impuestos Internos, y se paga anual, al igual que el impuesto sobre la renta, y consiste en el 1% sobre los activos. ¿Qué pasa? Que las empresas normalmente tienen activos, poseen activos. De hecho, para tú constituir una empresa, tú necesitas por obligación un activo del cual yo hablé en el video anterior al momento de crear una empresa, que es el capital. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada requiere un capital de constitución, un capital social de 100,000 pesos. Eso significa un activo para la empresa. Es un activo económico, un activo dinero, que se llama dinero. Entonces, vamos a suponer que ese sea el único activo que tiene tu empresa. Sobre el valor de ese activo, en este caso que son 100,000 pesos, te van a cobrar el 1% anual, mientras tú conserves ese activo. Y si tú adquieres un vehículo el próximo año, ya ese es otro activo que representa también un valor monetario sobre el cual la DGI te va a cobrar un 1%, solo por tener esos activos o por tener el patrimonio de la empresa. Y a medida que tú vayas creciendo, también te van a ir cobrando ese 1%. ¿Comprende? Entonces, esto también se hace anual, tiene la misma fecha del impuesto sobre la renta. Y el número 5 es relativamente nuevo, señores, es un impuesto relativamente nuevo, otra de mis quejas. Esto debería de ser opcional, sin embargo, estos impuestos que yo te estoy mencionando a ti son obligatorios, son obligaciones que las empresas inmediatamente se constituyen, tienen. Claro, debo decirte que estos impuestos, por ejemplo el impuesto sobre la renta, si tú no tienes renta, si tú no has tenido ganancia el primer año, tú no tienes por qué pagar renta, obviamente. Porque es el impuesto sobre las ganancias, sobre la renta. Que es un impuesto sobre residuos sólidos, se hizo en realidad, se promulgó una ley supuestamente para colaborar con los objetivos, el desarrollo del milenio, reducir la contaminación ambiental y todo eso, un viaje de excusa más. Entonces se llamó Contribución de Residuos Sólidos, CRS. Se paga también anual y es un monto fijo, a diferencia de los anteriores, de la cantidad facturada al año. Entonces va a depender de la cantidad facturada al año. Por ejemplo, yo te puse el primer ejemplo. Si tú facturas, si tu empresa es pequeña y factura de 0 a 1 millón de pesos, tú pagas 500 pesos. Si pasa de ahí, sube a 1,000. Y luego así sucesivamente. Hay una tablita por ahí que la podemos observar aquí justamente en este enlace. Mira la tablita aquí. De 1 millón a 8 millones, 1,500 pesos. De 8 millones a 20 millones, 5,000 pesos. Y así sucesivamente vas a pagar este impuesto. Y se paga una vez al año. Finalmente, señores, tenemos el dolor de cabeza de los emprendedores, especialmente en su etapa inicial, en los primeros años. Para mí es un dolor de cabeza y un dolor de bolsillo también, debo admitirlo. Los famosos anticipos. Esto requiere un video completo para entenderlo y de dónde sacan el cálculo, porque tiene una formulita que ellos se inventaron también para sacar esto. Pero básicamente, ¿en qué consiste esto? El anticipo de impuestos sobre la renta es prácticamente una presunción o una asunción. La DGI asume, luego del primer año de tus operaciones, la DGI asume, si tú por ejemplo facturaste el primer año 100,000 pesos, la DGI asume que el próximo año tú vas a facturar también 100,000 pesos y te vas a ganar lo mismo que te ganaste en el año anterior. Y basado en esa asunción de la DGI, ellos te van a cobrar un porcentaje que más o menos así, mira, es un 1.5% sobre los ingresos reportados. Ellos te lo van a cobrar por adelantado, porque ellos entienden que tú vas a facturar eso mismo en el próximo año. Eso es una cosa descabellada, porque está bien, algunas empresas le ven el lado positivo, porque eso es deducible. A final de año tú dices, bueno, a la DGI ya yo le pagué mensual un 1.5% de esta cantidad.
Por lo tanto, vamos a suponer que en el año próximo tú en lugar de facturar 100,000, facturaste 150,000. Ya tú le vas a deducir a esos 150,000 todo lo que pagaste mensual de estos anticipos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el empresario pequeño normalmente no tiene rentabilidad en los primeros. ¿Qué más? No solo el empresario pequeño, también los grandes, los negocios no tienen rentabilidad en los primeros años. Entonces esto se convierte en una carga económica y en muchas ocasiones en una barrera que te impide crecer, porque ese dinero que tú le estás dando a la DGI como anticipo de forma avanzada, tú lo puedes usar como capital de la empresa o para cubrir otros gastos menores. Pero en fin, eso es tema para otro video. La cuestión es que estos anticipos se sacan en realidad anual y se dividen entre los 12 meses del año. Se saca anual porque primero tú tienes que hacer la declaración jurada de tus ingresos, que es anual, o sea, la declaración de impuesto sobre la renta, y luego, basado en esa declaración, es que se sacan los anticipos. Y la DGI te dice, mira, págame el 1.5% sobre estos 100,000 pesos y divídelo entre 12 para que lo pague mensual. Básicamente, en eso consiste estos impuestos. Mira, hay otros impuestos que va a depender de la naturaleza de la empresa, como te dije, la actividad comercial que realice. Pero básicamente estos son los 6 impuestos que pagan las empresas una vez constituida en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se pagan estos impuestos? Estos impuestos se pagan por 3 vías. Puede ser, por ejemplo, en línea, a través de los bancos. Algunos bancos asignados, no todos. Pero tú entras a la aplicación móvil, por ejemplo, NetBanking, y ahí tú vas a encontrar un apartado que dice servicios. Y ahí aparecen el tema de los impuestos, cada uno de sus impuestos. Con tu RNC o la referencia de autorización de pago. Eso se hace, pero eso es otro proceso. La otra manera de hacerlo es vía ventanilla. Tú puedes ir directamente al banco y darle el nombre y el RNC de tu empresa y con eso tú puedes pagar los impuestos correspondientes. Y finalmente tenemos las administraciones locales de la DGI. Tú puedes ir, entonces saben que en toda la zona hay una oficina de la DGI. Claro, hay cierto monto que ellos no reciben. Creo que después de 15,000 pesos en impuestos, algo así, es otro proceso. Pero existe esa vía también, las oficinas comerciales. Señores, es importante, antes de terminar el video, hay algunos productos como por ejemplo estos y servicios que están exentos de impuestos, especialmente de los ITEVIS, que están exentos de esos ITEVIS que mencionamos. Por ejemplo, animales vivos, carnes frescas, con relación a los servicios que están exentos, los servicios financieros, incluyendo seguros. Miren qué tan grandes son. Planes de pensiones y jubilaciones. Hay un sinnúmero de servicios que yo te recomiendo que si tú estás iniciando una empresa o estás pensando en una idea de negocio, te asesore bien, que fue una de mis recomendaciones en estos 7 consejos que yo di. Asesórate bien de la actividad comercial que tú vas a ejercer antes de constituir la empresa, para que sepas los beneficios, los pros y contras de cada una de esas actividades. Porque a lo mejor tú estás brindando un servicio o un producto al mercado que está exento de impuestos y sin embargo tú lo estás pagando los impuestos o se lo estás reteniendo a los clientes y a lo mejor por eso no crecen. Señores, nos vemos en un próximo video. Por favor, suscríbanse, comenten y compartan con alguien que necesite esta información.